Expediente, carrera por la Atlántida. Presentando crisis hipertensiva. Ya estamos por acabar, ya solo nos queda revisar el cuarto expediente. Este también está catalogado como clasificado, así que no vayan a contar nada de lo que vamos a ver aquí. Solo recuerden que lo que sucede en esta aventura nos ayudará a recordar todo lo que tienen que conocer sobre la hipertensión arterial. Lo que sucedió aquel día en la Atlántida no tiene comparación. Acuérdense de que el expediente terminó con un llamado a la invasión. Los humanos llegaron a las profundidades del océano con la intención de tomar la ciudad perdida. Sin embargo, en vez de entrar en una guerra interminable, el rey Tritón sugirió una carrera submarina entre los atlantes y la humanidad. Con esta carrera estudiaremos las crisis hipertensivas. La carrera inició con la explosión de una tubería roja del sistema que hemos visto a lo largo de estos videos. La presión se acumuló a niveles superiores de 180/120, y eso marcó el inicio de la competencia. El manómetro muestra el nivel de presión al momento de la explosión y nos ayudará a recordar la crisis hipertensiva porque la explosión es nuestro símbolo recurrente para crisis. Por definición, este evento involucra un aumento en la tensión arterial por encima de los 180/120 milímetros de mercurio, la cual se presenta entre el 1 y 2% de los pacientes con hipertensión arterial sistémica. Al comenzar la carrera, los humanos tuvieron un problema con su submarino y rápidamente quedaron en la segunda posición. Fíjense muy bien en todas las U que tiene la palabra submarino, porque así representamos las urgencias hipertensivas. La verdad es que no entendían por qué no estaban avanzando. Según el reporte, todos los niveles estaban bien, excepto el del oxígeno. El medidor marcaba 76 de presión de oxígeno. Este número es importante porque nos recuerda que las urgencias hipertensivas representan el 76% de los casos de crisis hipertensivas. El otro 24% son las emergencias. El submarino estaba diseñado para aguantar los niveles de presión a los que estaban sometidos a esa profundidad. Mantenía a los tripulantes sin daño. De este modo, ilustramos que la urgencia hipertensiva se caracteriza porque no hay daño orgánico. Como los tripulantes iban protegidos por el submarino, no había necesidad de usar trajes de hiperbuzo, por eso lo tenían arrumbado lleno de telarañas. Como nadie estaba utilizando el traje, lo podemos asociar con una omisión en el tratamiento antihipertensivo, lo que ocasiona la urgencia hipertensiva. El expediente menciona que la tripulación ya llevaba mucho tiempo debajo del agua, tanto que llegaron a ver el submarino como su casa. Por eso pusieron un cartel en la cubierta que decía Hogar, Dulce Hogar. Este cartel lo relacionamos con que el manejo de la urgencia hipertensiva es ambulatorio, es decir, en el hogar del paciente. El sticker de labios que tiene el cartel ilustra que el tratamiento se administra de forma oral. Con esa cantidad de oxígeno, el submarino solamente podía durar sumergido 24 horas y 2 relojes digitales marcaban ese tiempo. Lo malo es que no estaban bien diseñados y quedaron en el exterior. Con estos relojes explicamos que el propósito del tratamiento es reducir la tensión arterial de manera gradual durante 24 a 48 horas. Los 2 relojes de 24 horas nos ayudan a recordar las 48 horas. Además, de una orilla cuelgan unas escaleras que asociamos con que la reducción de la presión es gradual o escalonada. Recuerden que las escaleras son nuestro símbolo recurrente para lo que es escalonado. Como tratamiento, se deben utilizar antihipertensivos orales, los cuales están representados por los tripulantes del submarino. El capitán de la embarcación es un viejo conocido nuestro, el capitán Krill. Con el expediente venía una foto del capitán y, como siempre, sale sacando la lengua. Este capitán lo asociamos con el uso de captopril oral. ¿Escucharon el parecido fonético? Capitán Krill, captopril. Una de las mañas del capitán era que, en cada viaje, siempre cargaba con un tanque de leche Clavel marca Clavetalol, porque decía que ese era el remedio para curar el malestar del océano. Y es cierto, por eso, nosotros utilizamos este elemento como símbolo del labetalol. La asociación aquí también es fonética, Clavel, clavetalol, labetalol. A pesar de la joya de maquinaria que tenían los humanos, parecía no ser competencia para el campeón Atlante. Seguramente era por todos los erizos de mar explosivos que estaba arrojando. Estos erizos los asociaremos con la emergencia hipertensiva. Además, ese rojo parpadeante, ¿a quién no le recuerda una emergencia?
El carruaje del Atlante estaba decorado con stickers de órganos del cuerpo humano. Claro que, a pesar de la decoración, estaba muy desgastado y roto. Estos detalles representan que en la emergencia hipertensiva ya hay daño orgánico. El expediente dice que los humanos hicieron de todo por retrasar al Atlante, hasta le arrojaron un estetoscopio al caballito de mar que tiraba del carruaje. Este detalle es importante que lo recuerden porque un paciente con emergencia hipertensiva debe ser hospitalizado, ya que esta crisis debe ser manejada por el segundo y tercer nivel de atención médica y requiere tratamiento específico para el órgano afectado. La clínica depende del órgano afectado, así que el paciente puede presentar dolor torácico, déficit neurológico o disnea. Todos los pacientes con emergencia hipertensiva requieren estudios básicos. Los estudios específicos solo se aplican al sitio de daño orgánico. Los atlantes buscaban ganar a toda costa, así que además del caballito de mar, el carruaje tenía dos propulsores que aumentaban muchísimo su velocidad. Cada vez iba más y más rápido. Con esto queremos que recuerden que, a diferencia de la urgencia hipertensiva, el tratamiento de la emergencia hipertensiva involucra una reducción rápida de la presión arterial. El Atlante estaba completamente preparado para cualquier tipo de trampa que los humanos le lanzaran. Al final, él era igual o peor de tramposo. Por eso, llevó una lanza con forma de jeringa, para así desviar cualquier cosa que se le atravesara. Esta jeringa representa que la vía de administración de los fármacos indicados es intravenosa. Además de las turbinas, el carruaje todavía tenía un aditamento más, un nitropropulsor que lo lanzaba aún más rápido hacia la meta. Este nitropropulsor es nuestro símbolo recurrente para el nitroprusiato de sodio por su parecido fonético. Escuchen con atención: nitropropulsor nitroprusiato. Este medicamento es el fármaco universal, si no se especifica qué órgano es el que está dañado o si no hay un diagnóstico específico. Muy bien, hasta ahí llegaba la descripción de los competidores. Antes de continuar, hagamos un repaso de lo que vimos hasta aquí. La crisis hipertensiva se define como un aumento agudo de la presión arterial por arriba de los 180 sobre 120 milímetros de mercurio. Entre el 1 y el 2% de los pacientes con hipertensión arterial sistémica presentan esta crisis y se puede dividir en dos. La urgencia hipertensiva es la elevación de la presión sin daño agudo orgánico. Representa el 76% de las crisis. Es causada por omisiones del tratamiento antihipertensivo y su manejo es ambulatorio, con fármacos vía oral. El tratamiento consiste en la reducción gradual de la presión en 24 a 48 horas. Los fármacos utilizados incluyen alcaptopril, labetalol y amlodipino. Por otro lado, la emergencia hipertensiva consiste en una elevación de la presión con daño agudo orgánico. Representa el 24% de las crisis hipertensivas y su manejo debe ser en segundo o tercer nivel, ya que requiere hospitalización y manejo específico para el órgano afectado. Su clínica depende del órgano afectado. Todos los pacientes con emergencia hipertensiva requieren de estudios básicos. Solo se indican estudios específicos por el sitio de daño orgánico. El tratamiento consiste en la reducción rápida y controlada de la presión arterial con fármacos intravenosos. Si no se especifica qué órgano está dañado, el manejo debe ser con nitroprusiato de sodio. Perfecto. Ahora sí podemos continuar con el expediente que narra el plan maestro de los humanos para conquistar la Atlántida. Primero, la meta que debían alcanzar los competidores era un alga enorme con 3 números en específico, un 120, un 140 y un 180. Estos números son los niveles que debían alcanzar los competidores para ganar la carrera, y nosotros los debemos asociar con los valores meta de tensión arterial que se deben alcanzar dependiendo del daño orgánico subyacente. Al lado del 120 creció un coral con una forma que estoy seguro de que han visto antes. ¿La reconocen? Así es, se parece al callado de la aorta, y esto lo podemos asociar con que el valor meta de tensión arterial sistémica que deben alcanzar los pacientes con disección aórtica debe ser menor a 120 milímetros de mercurio de forma inmediata y una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto en menos de 20 minutos. Como parte de su plan, los humanos convencieron a algunas sirenas y tritones de que les quitaran objetos como el coral para que no les estorbaran y pudieran navegar más rápido. De hecho, a una sirena le dieron un nitropropulsor y un vaso de leche clavel para que pudiera llegar más rápido a los obstáculos.
Estos dos elementos los asociamos con que el tratamiento para pacientes con disección aórtica es nitroprusiato y labetalol. Al lado del 140 se formó una pequeña burbuja de agua con forma de pulmones. Esta burbuja representa el edema agudo de pulmón y está al lado del 140 porque el valor meta debe ser menor a 140 milímetros de mercurio de forma inmediata. El encargado de reventar esta burbuja fue el astronauta de la estación ASA de Henle, que también traicionó a los atlantes. Recuerden que este astronauta ilustra a los diuréticos de ASA. A él también le dieron un nitropropulsor para que llegara rápido a reventar la burbuja. Con estos dos elementos ilustramos que el tratamiento para los pacientes con edema agudo de pulmón es un diurético de ASA y nitroprusiato. Otra trampa que se formó a la altura del 140 era un coral con forma de corazón que llevaba puesta una corona como la del rey Tritón. De esta forma, ilustramos el síndrome coronario agudo, y el valor meta para estos pacientes es una tensión arterial sistémica menor a 140 milímetros de mercurio de forma inmediata. El encargado de quitar este obstáculo era otro tritón que, en vez de ir impulsado por un nitropropulsor normal, iba en un nitropropulsor gelificado, lo que lo hacía todavía más veloz. Un nitropropulsor gelificado o nitrogel lo podemos asociar fonéticamente con la nitroglicerina. Además, el tritón lleva otro vaso de leche clavel, porque el tratamiento para pacientes con esta enfermedad subyacente consiste en nitroglicerina o labetalol. Cerca de la punta del alga flotaba un caracol con una concha que tenía forma de cerebro humano. Y la verdad es que este obstáculo no les interesaba a los humanos. De hecho, le pagaron a una sirena para que lo llevara directamente al carruaje del Atlante y le estorbara a él. La concha del caracol la debemos asociar con las patologías del cerebro asociadas a una crisis hipertensiva, como la encefalopatía hipertensiva, el EBC isquémico y la hemorragia intracerebral. Fíjense que la sirena trae otro vaso de leche clavel y un corazón con el estampado de un pino en el centro. El corazón nos debe recordar la palabra cardio o cardias, y junto con el pino lo podremos asociar con el nicardipino. Este elemento y la leche de clavel ilustran que el tratamiento para todas las patologías del cerebro debe ser la betalol, la leche clavel, y el nicardipino, el corazón con el pino. Cuando el paciente presenta encefalopatía hipertensiva, se debe disminuir la tensión arterial media en un 20 a un 25%, mientras que para un EBC isquémico, si el paciente es candidato a trombólisis, se debe disminuir la tensión arterial sistémica a menos de 185/110. Si no es candidato, se debe disminuir la tensión arterial media en un 15% en 24 horas. También se puede utilizar hidralazina como tratamiento. Ahora, que el caracol esté a la misma altura que el 180 en el alga, ilustra que en pacientes con hemorragia intracerebral se debe disminuir la tensión arterial sistémica a menos de 180 milímetros de mercurio de forma inmediata. Para la hipertensión maligna, se busca que la tensión arterial media disminuya de un 20 a un 25% en varias horas. Los medicamentos utilizados para el tratamiento son el labetalol o el nitroprusiato. Además de estos aliados que tienen los humanos, en el fondo del mar alguien intentó esconder más basura humana, una lata de Fanta y un emblema de Mercedes-Benz, en un montón de arena blanca. A nosotros nos viene bien porque el color blanco de la arena lo podemos asociar con pacientes que se encuentran bajo la influencia de la cocaína o las anfetaminas. La lata de Fanta, por su parecido fonético, representa la fentolamina y el logo de Mercedes-Benz, las benzodiazepinas. En estos pacientes, cuando se encuentran en emergencia hipertensiva, se les deben administrar benzodiazepinas y fentolamina para disminuir la tensión arterial. Por último, unos fans del famoso jorobado de la Catedral de Rotterdam le hicieron una estatua de piedra aquí, en el fondo del mar. La verdad es que pobrecito, sí está muy feo, pero viene bien, porque podemos asociarlo fácilmente con el feocromocitoma. Debajo de su capa lleva una mochila grande, o será su joroba. Esta parece glándula suprarrenal porque esta es la localización del feocromocitoma. Los pacientes con esta patología que entran en crisis hipertensiva, se les debe disminuir la tensión arterial sistémica a menos de 140 milímetros de mercurio en la primera hora. El fármaco utilizado es la fentolamina, por eso lleva también una lata de Fanta en la mano. ¿Cómo vamos?
Hagamos un repaso de los tratamientos según la entidad clínica y las metas de presión arterial. Para pacientes con disección aórtica, se debe disminuir la tensión arterial sistémica a menos de 120 milímetros de mercurio de forma inmediata y la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto en los primeros 20 minutos. El tratamiento consiste en labetalol y nitroprusiato. Para pacientes con edema agudo de pulmón, se debe disminuir la tensión arterial sistémica a menos de 140 milímetros de mercurio de forma inmediata, y el tratamiento consiste en un diurético de asa y nitroprusiato. En pacientes con síndrome coronario agudo, se debe disminuir la tensión arterial a menos de 140 milímetros de mercurio de forma inmediata, y el tratamiento es a base de nitroglicerina y labetalol. Para pacientes con patologías cerebrales, el tratamiento consiste en labetalol y nicardipino. En pacientes con encefalopatía hipertensiva, se busca disminuir la tensión arterial media de 20 a 25% de forma inmediata. En pacientes con EBC isquémico, si son candidatos a trombólisis, se debe disminuir la tensión arterial sistémica a menos de 185/110, pero si no es candidato, se disminuye la tensión arterial media un 15% en 24 horas. Aquí también se puede utilizar hidralazina como tratamiento. En pacientes con hemorragia intracerebral, se debe reducir la tensión arterial sistémica a menos de 180 milímetros de mercurio con labetalol o nicardipino. Para pacientes con hipertensión maligna, se debe disminuir la tensión arterial media de un 20 a un 25% en varias horas usando labetalol o nitroprusiato. En pacientes que han consumido cocaína o anfetaminas, se debe administrar una benzodiazepina y en caso de requerir disminuir la tensión arterial, se usa fentolamina. Por último, en pacientes con feocromocitoma, se debe disminuir la tensión arterial a menos de 140 milímetros de mercurio en la primera hora con fentolamina. Y ya, eso es todo lo que dice el expediente. Ah, aquí hay una grabación. Hemos perdido. A pesar de nuestra estrategia, de nuestro equipamiento, perdimos. Hoy la Atlántida no será nuestra. Y me preocupa que nos tengamos que preparar para la venida de su elegido. Vaya, es una lástima. ¿Quién sabe hace cuánto tiempo fue esto? Solo espero que hoy no sea el día en que busquen conquistarnos. Hasta la próxima. Llevar tu carrera al siguiente nivel o entrar a la residencia no solo requiere de leer libros, requiere de métodos probados. Y debido a la alta demanda, solo trabajamos con ciertos doctores y doctoras seleccionados en nuestros programas. Si quieres entrar o asegurar tu lugar a la residencia, da clic aquí abajo, agenda una llamada y veamos si cumples con el perfil para pertenecer a nuestros programas avanzados para la residencia.